especialista. Para eso hemos convocado a Gastón Steller, que es criminólogo, para hablar un poco de estas situaciones en las cuales se ve involucrado un agresor sexual. Gracias por venir. Por favor, gracias a usted por invitarme. Bueno, entonces, digamos que directamente yo le podría preguntar si un agresor sexual en algún momento de su vida puede dejar de serlo. Bueno, antes que nada quiero hacer una pequeña salvedad. Yo no soy criminólogo, sino que soy licenciado en criminalística. Una de las tres patas de la investigación criminal. Tenemos la criminología por un lado, que se va a encargar del por qué el delincuente comete ese delito y su esencia que lo lleva a tomar esa acción. Las cuestiones de campo para responder el cómo, cuándo, dónde y quién. Y la medicina legal que nos va a establecer a nosotros las lesiones. Partamos de la base de que una persona que comete un abuso sexual no es un enfermo. Por lo tanto, no tenemos una patología, no tenemos un tratamiento, no tenemos cura. La casuística nos lleva a nosotros hasta a ciertos parámetros y valores. Detengámonos un segundo. Sí. Eso. No es un enfermo, en consecuencia, si no está enfermo, no hace falta ninguna aspirina. No hace falta tratamiento y no tiene cura, exactamente. Bueno, por lo tanto, no es que no tiene cura, sino que no está enfermo. Exactamente. Sigamos. Entonces, al no estar enfermo, no tener tratamiento y no tener cura, es una cuestión de personalidad que lleva a ese autor de ese delito sexual a coincidir en ocasión, oportunidad y el motivo que lo lleva a él en ese instante a tomar esa determinación. La gran mayoría de los motivos que llevan a un autor no es sexual, sino es establecer el poder que tiene sobre la víctima en ese momento. Exacto. La casuística, como le iba a decir hace unos instantes, nos determina y nos establece a nosotros que vuelven a reincidir. Hace un rato usted dijo que no podemos hablar de reincidencia. Uh-huh. Sí, son reincidentes. Todo. Cuando uno repite, si uno comete un hecho y lo vuelve a repetir, legalmente es reincidente. Sí, pero se reincide. Uno puede reincidir con otro delito, con el mismo delito. Claro, estamos hablando en el caso de estamos hablando de las violaciones. ¿En el 100%? No en el 100%, pero en un alto grado sí. En un alto grado incluso tenemos condenas como este caso, que queda en libertad condicional, tiene un tiempo de enfriamiento, de cool-off entre un hecho y el otro, y vuelve a cometer el delito. Vuelve a reincidir. Si bien estuvo condenado por otros delitos y procesado por otros delitos, no significa que sea su único objetivo el delito sexual. Dentro de su génesis, que, como usted bien mencionaba hace un rato, lleva toda su historia. Por eso la criminología no solamente estudia el porqué en ese momento, sino que nos tenemos que retrotraer a toda su infancia para establecer cuáles fueron las condiciones que lo llevaron a esa determinación. Eso no es para perdonarlo ni para justificarlo. Es para entender por qué estas personas actúan de esta manera, pero obviamente es también para aplicarle el castigo que corresponde. Porque cuando uno habla de conocer la historia personal de este tipo de individuos, surge la equivocada idea de que se trata de conocer quién es para justificarlo. No. Se trata de saber quién es y de dónde viene para entender y eventualmente actuar sobre esas causas, si se pueden actuar sobre esas causas, a fin de evitar a futuro, pero no para perdonarlo. Es decir, el culpable nunca es la sociedad, el culpable es Juan Pérez, que me disculpen los Juanes Pérez. Quiero decir, el culpable es Ticio Cayo, siempre es una persona concreta. La culpa es de todo, no, la culpa no, es de fulano de tal. La culpa en derecho penal es única e intransferible. Y se refiere a las personas, obviamente. A ver, disculpe que lo corte un segundo. No solamente no es la culpa de la sociedad, sino tampoco es la culpa de la víctima. Y en muchos de los casos se le trata de trasladar la responsabilidad. Saliste vestida de tal forma, ibas caminando a esta hora, era lógico que te pasara, ¿por qué no te cuidaste? Sí, exactamente. O sea, también muchas veces, como usted decía, el estudio de la personalidad del delincuente no es tanto para justificar o conseguir un atenuante a su pena, sino establecer los pasos a seguir hacia un futuro en base a la pena. Usted dijo una cosa me parece muy interesante. No siempre el agresor sexual busca o tiene como objetivo, aunque lo obtenga, el desahogo sexual. Exacto. Es un sexópata. No siempre es un sexópata. No. A veces es un violador. Es decir, hay muchas veces en las cuales el violador busca otra cosa.
y usted lo mencionó, y me gustaría que lo ampliara, el sentir poder. Es el poder, es el sometimiento que tiene él sobre la víctima, es la humillación, es el conseguir algo, el lograr estar por arriba. Estos conceptos del sometimiento, el poder, de estar por arriba y de dominar la situación, es lo que se estudia cuando nosotros vemos el perfil de esa persona, sí, y basamos y nos vamos hacia atrás en su historial, y ahí vamos a encontrar que a lo mejor tuvo padres abusivos, que sufrió de traumas en su etapa inicial de la infancia, sí, que tuvo una vida muy estricta. Todos esos condicionantes lo llevan a él a tener ese desahogo en la víctima de su historia pasada. Volvemos a lo mismo, no estamos justificando por qué lo hace, sino que sabemos cuál es el motivo que lo lleva a él a cometer ese delito. No, porque esas circunstancias personales no provocan indefectiblemente el resultado de la agresión sexual. Todos, yo creo que en alguna medida hemos pasado por situaciones traumáticas en nuestro transcurso de la vida y no todos somos abusadores y violadores. Obviamente. Hay gente que tiene un perfil que los frenos inhibitorios que le dicen que no se debe hacer, esa sección del cerebro la tienen totalmente anulada. Entonces, sienten la obligación, sienten la responsabilidad, quieren hacerlo, necesitan hacerlo y someten a la víctima de diferentes formas sin llegar al acceso carnal. Sí, claro. Bueno, en este caso, de hecho, no se llegó al acceso carnal, todavía está por verse si por la reacción de la víctima o por alguna otra circunstancia. Y cuando digo alguna otra circunstancia, ha habido casos de violadores que en ese momento sentían poder, no a través del sexo, sino por situaciones que se daban en el caso concreto. Bueno, pero más allá de eso, ¿el tratamiento psicológico sirve para algo? A ver, podemos hablar a nivel general. En este caso en particular habría que verlo. No, saquemos este caso, hablamos en general. Podemos llegar a encontrar los motivos que le pueden llegar a detonar en su génesis la comisión de tal hecho. Habría que ver cuál profunda es el daño que él tiene de su infancia, de su historia, para saber desde dónde trabajar. Lleva muchísimo tiempo, ¿no es? Yo recién escuchaba que había informes negativos de peritos. Sí. Lamentablemente en nuestra justicia los informes de peritos, los nuestros, no son vinculantes para el juez. No son vinculantes. El juez lo puede tomar en cuenta o no cuando decreta la condena o la absolución. Sí. Entonces, establecer un tiempo de reparación de su historia no es posible determinar, cuantitativamente, es decir, X cantidad de días, meses o años. Hay que hacer una cierta elaboración de un plan de trabajo. Generalmente en las prisiones son personas amables, tienen buena conducta, limpian, trabajan, estudian. Sí. ¿Por qué? Porque no sienten el deseo de someter a alguien estando encerrado, pues no tienen ese detonante que puede ser una chica que vaya con minifalda a las 3 de la mañana. Entonces, estando afuera, se les remueve toda su historia y los lleva a cometer ese hecho. Establecer si tienen o no tienen cura o tratamiento es muy difícil así a simple vista. Hay que analizar caso por caso y lleva muchísimo, pero muchísimo tiempo. Claro, son casos, no se puede establecer una regla general. No. Vamos a aclarar nuevamente para quien viene o se suma recién a esta charla, que el ejemplo que acaba de dar el especialista del detonante, que puede ser una chica en minifalda a las 3 de la mañana. O sea, la víctima nunca tiene la culpa. Puede ser un detonante para alguien que tiene una personalidad de base trastornada, lo cual no lo podemos saber, obviamente. Pero no se trata de ir contra la cultura de nadie, ni contra lo que ocurre en la sociedad actualmente. No se trata de eso. Se trata de entender a este tipo de personas, que a veces ni siquiera tiene que ver con cómo está vestida una persona, una mujer. A veces ni siquiera tiene que ver con eso, sino, para decirlo mal y pronto, con su propio mambo, con los propios antecedentes o con las propias desviaciones que pueda tener la formación de la personalidad de un violador. A su criterio, entonces, es una pregunta de respuesta difícil y abierta. ¿Son necesarios más estudios acerca de este tipo de personalidades para mejorar su tratamiento, por un lado, y por otro, el tratamiento
psicológico, psiquiátrico que se le pueda ofrecer, ¿usted entiende que sería mejor que sea vinculante para el juez? Vamos por partes. Primero, lo más importante, yo creo que los jueces tienen que tener conciencia de nuestros informes y realmente deben ser vinculantes. Por algo somos expertos en la materia. Yo puedo hacer una pericia balística, una pericia de rastros, una pericia accidentológica. ¿Por qué? Porque me preparé profesionalmente para responder esos aspectos que el mismo juez no los tiene ni las partes. No, obviamente que no. Por lo tanto, si yo puedo establecer una identidad entre un proyectil y una vaina servida, sí, los mismos profesionales, tanto psiquiátricos como psicólogos, que establecen mediante sus técnicas, porque no es que tienen una entrevista de 5 o 10 minutos y dicen, no, listo, ya está, que quede adentro es... No, sí. Hay una elaboración, hay ciertos estudios, preguntas, test, que nos van llevando a los profesionales a una conclusión. Si bien esa conclusión no es totalmente categórica en las ciencias médicas, como por ejemplo la salud mental, sí, claro, tienen cierto grado de veracidad en cuanto a la resolución que ellos están invocando en su conclusión. Por lo tanto, debería ser vinculante por un punto, después debería efectuarse un tratamiento a largo plazo con cada una de estas personas. No hay un término para los otros. No hay un término porque, a ver, volvemos a lo mismo. Si uno tiene anginas, le dan un antibiótico, desaparece la bacteria, se curó la enfermedad. En este caso, no hay enfermedad, no hay tratamiento, no tenemos un tiempo probable de evolución. Eso sí, a medida que se van sucediendo las entrevistas con los profesionales, ellos pueden ir estableciendo si hay un avance o un retroceso, porque la persona tiene que estar abierta a contar su historia, tiene que estar abierta a contar qué fue lo que pasó, qué es lo que lo lleva a ser lo que soy. Yo el otro día estaba escuchando a Ignacio González Prieto el viernes hablando de las características del autor. Son muy acertadas en cuanto a la desorganización y organización. Tenemos un comportamiento mixto. Entonces, actuó en el lugar y la víctima era al azar, no era al azar, la conocía, no la conocía. Ahí eso nos va a determinar a nosotros qué nivel de preparación tenía él. O salió por la calle a comprar pan y se le giró la brújula y salió y o sea, no salió preparado. Exactamente, claro. Hay que ver, y en muchos casos en los cuales la víctima termina muerta o se produce el homicidio, es para ocultar un delito previo que es el intento de abuso. Como parece ser que ha sido en este caso, aunque no se haya consumado... El famoso homicidio criminis causa. La agresión, claro, mata para ocultar el intento de violación. Gastón Steller, muchísimas gracias. Por favor, gracias por la visita y por sus conceptos. A sus órdenes. Nosotros vamos a continuar.